Bienvenido y bienvenida en el podcast Enseñar Idiomas, un podcast hecho para profes de idiomas. Y hoy no voy a hablar especialmente de enseñar idiomas, pero de sí lo que pasa cuando estamos enseñando y cuando estamos aplicando cosas nuevas. Estos días me estuve terminando un libro. Me tomé muchísimo tiempo para terminar el libro, creo que lo empecé en enero, pero es que como que cada capítulo me podría haber escrito yo ese libro por todas las investigaciones, las lecturas, las cosas que he ido probando. Me ha encantado. El libro se llama Tiny Experiences de Anne Le Cunff. Está escrito en inglés, está escrito en francés, en español no lo sé. Simplemente es una investigadora francesa, pero ha hecho su doctorado en inglés, entonces comunica en inglés solamente, pero yo leí la versión francesa del libro y es una neurocientífica fundadora de lo que llama ella Ness Labs y habla mucho de liberarse de la dictadura de los objetivos y de reinventar el éxito, especialmente en un mundo cambiante. Y me hizo reflexionar mucho sobre algo que veo primero en mi propia vida y también en las profesoras con las que trabajo, porque la autora habla de la importancia de convertir nuestra vida en una especie de laboratorio. Y no laboratorio en el sentido frío y científico, todo blanco, impulito, que podemos pensar e imaginar cuando estamos diciendo laboratorio, sino como un lugar donde existe espacio para probar cosas, para observar lo que ocurre, para aprender de ello, sin que cada intento se convierta inmediatamente en un juicio sobre nuestra valía y nuestra capacidad. Lo veo más como un antropólogo que está ahí fuera observando lo que está ocurriendo. Y mientras leía, no podía evitar pensar en cómo hemos llegado en relacionarnos con nuestro trabajo, porque tengo la sensación de que vivimos en una época en la que todo parece medirse en términos de rendimiento. No importa si hablamos de deporte, de emprendimiento, de productividad, de educación, de bienestar, de lo que sea, todo parece girar alrededor de la idea de optimizar, de mejorar, de producir más y obtener mejores resultados. Y ojo que yo también utilizo ese tipo de vocabulario, entonces me tiro la piedra también a mí misma. Y siento que poco a poco esa mentalidad termina filtrándose también en nuestra forma de enseñar y sobre todo en nuestra forma de mirarnos a nosotras mismas. Muchas veces hablamos de innovación educativa, de nuevas metodologías o de cambios en la práctica docente, pero observo que lo que realmente bloquea a muchas profes no es la falta de conocimientos ni la falta de recursos, sino la sensación de que deberían hacerlo bien desde el principio. Y como si probar algo nuevo implicara una obligación de dominarlo inmediatamente. Como si no hubiera espacio para la torpeza inicial que acompaña cualquier aprendizaje auténtico. Y lo curioso es que sabemos perfectamente que eso no funciona así. Lo vemos cada día en nuestras aulas. Sabemos perfectamente que nuestros alumnos necesitan tiempo, exposición repetida, que van a cometer errores, que atravesarán momentos de confusión antes de que aparezca la comprensión, que aprender también una lengua es un proceso lleno de aproximaciones sucesivas y que la competencia no surge de repente una mañana después de una aplicación especialmente brillante. No, no es así. Y sin embargo, cuando se trata de nosotras mismas, parece que olvidamos todo esto. Y a veces tengo la sensación de que muchas profes han dejado de darse permiso para ser aprendices. Llevan años enseñando, tienen experiencia, han realizado formaciones, han leído libros, han asistido a congresos y de alguna manera sienten que ya no deberían sentirse inseguras, ni dudar, ni equivocarse. Como si al final la experiencia tuviera que protegernos para siempre de la incertidumbre. Pero la realidad es que gran parte
de mi crecimiento profesional ha ocurrido precisamente en momentos en los que no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y ha ocurrido cuando he empezado a cuestionar prácticas que llevaba años utilizando. Ha ocurrido cuando he intentado enseñar de una forma diferente. Y las cosas no han salido exactamente como esperaba, por supuesto. No he entrado en la ola y el primer día todo me iba de maravilla, sino que ha ocurrido cuando me he sentido incómoda, cuando he tenido que ajustar, observar y volver a intentarlo. No tirar la toalla a la primera porque era complicado, porque me sentía incómoda, porque todavía no veía los resultados. Y mirando atrás, creo que muchas de las decisiones que me han transformado mis clases nacieron en esos momentos. Y no porque fueran perfectas, de hecho casi nunca lo fueron, pero nacieron porque me permití seguir explorando antes de sentirme preparada. Me permití no saber. Acepté también que aprender algo nuevo implica atravesar una fase en la que todavía no somos especialmente buenas haciéndolo. Y quizá por eso me gustó tanto la idea del laboratorio, porque un laboratorio no exige perfección. Nadie entra en un laboratorio esperando que el primer intento funcione exactamente como estaba previsto. Lo que se esperaba es curiosidad, observación y disposición para aprender de lo que ocurre. Y pienso que quizá necesitamos recuperar un poco de eso en nuestra práctica docente y también en nuestra vida profesional y personal, entre comillas, ¿no? Necesitamos dejar de interpretar cada error como una señal de incapacidad y dejar de pensar que todavía nos falta algo por empezar. Necesitamos dejar de exigirnos un nivel de perfección que jamás exigiríamos a nuestros alumnos, porque crecer no consiste en hacerlo todo bien, sino consiste en estar dispuestas a seguir aprendiendo. Y para seguir aprendiendo necesitamos aceptar algo simplemente y sencillamente humano, que durante un tiempo no sabremos exactamente cómo hacerlo, que habrá cosas que no saldrán como esperábamos y que eso no solo es normal, sino que forma parte del camino. Quizá la próxima vez que quieras probar algo nuevo en tus clases no necesites preguntarte si va a funcionar. Quizá la pregunta más interesante sea simplemente ¿qué puedo aprender de esa experiencia? Porque cuando la curiosidad ocupa el lugar que antes ocupaba el miedo, algo empieza a cambiar. Y si últimamente sientes que quieres cambiar algunas cosas en tus clases, pero te encuentras atrapada entre la necesidad de hacerlo bien y el miedo a equivocarte, quizá haya llegado el momento de dejar de caminar sola. En Potencia tus clases no buscamos profes perfectas, trabajamos juntas para construir una práctica docente más consciente, más sostenible y más alineada con cómo adquieren lenguas las personas. Así que si quieres explorar si ese acompañamiento puede ayudarte, puedes reservar una cita y lo hablamos tranquilamente. Muchas gracias por estar aquí, mucho ánimo para esas últimas semanas de clase.